Una región vibrante que se caracteriza por su paisaje natural de colinas onduladas, bosques de pinos y enebros dotados de miles de lagos, con costas de fascinantes dunas bañadas por las aguas del Báltico. Sus ciudades combinan el romanticismo de su arquitectura barroca con el mundo moderno, llenas de edificios históricos, desde los castillos y fortalezas medievales hasta las mansiones de la nobleza. Esta es la región del ámbar, pueblos de cuentos de hadas, de hermosas mujeres, con pintorescas agujas de las iglesias que la convierten en uno de los destinos más emblemáticos de Europa. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de los países bálticos. Número 1. Estonia es uno de los considerados como estados bálticos. El término estados bálticos o repúblicas bálticas agrupa además de Estonia a Letonia y Lituania, que estando ubicadas entre Escandinavia al norte y Polonia al sur, comparten características históricas y geográficas similares. Sin embargo, cada una posee características e identidades bastante diferentes. Estonia es considerado como más cercano a Finlandia y a los países nórdicos que los demás. Esto se debe, además de su cercanía geográfica, a que su idioma es de las lenguas del grupo fínico-urálicas, familia del finlandés y originarias de la región de los Urales. Letonia posee la costa más larga y el territorio con más variedad de paisajes, mientras que Lituania posee el territorio más grande de las tres naciones y un idioma muy antiguo, y que junto con el letón son los únicos dos idiomas bálticos aún hablados en la actualidad. Número 2. Solo entre el 8 y el 10% de personas en el mundo poseen ojos azules. Y Lituania posee una de las mayores concentraciones de personas con ojos azules en el mundo. Pero el lituano no solo se distingue por el color de sus ojos, sino también por su valoración por el contacto con la naturaleza. Un país poblado por inmensos bosques y por más de 6.000 hermosos lagos invitan a una vida en constante contacto con la naturaleza. Espectaculares lugares naturales destacan en el país. Solo basta contemplar la ciudad de Šiauliai, ubicada al norte del mismo, y la cuarta ciudad en población de Lituania, y que parece estar escondida en un hermoso bosque. Realizar una visita a cualquier población rural del país, visitar cualquier lago o humedal, o caminar por cualquiera de sus inmensos bosques para así comprender el inmenso valor que los lituanos le dan a vivir en constante contacto con la naturaleza. Es una experiencia que no puede faltar. Número 3. Estonia es el país de la cultura digital. Desde los años 90, con su programa del Salto del Tigre, logró ofrecer computadoras a todas las escuelas del país con conexión a Internet, lo que dio como resultado una primera ola de la creación de grandes startups, como por ejemplo Skype. En el 2002, Estonia lanza la primer firma digital y desde entonces todos los trámites se pueden realizar online de forma segura. Desde el año 2005, Estonia fue el primer país del mundo en organizar elecciones con el voto electrónico. En el año 2007, Estonia sufrió el primer ciberataque como nación de la historia, esto de parte de la Federación Rusa. Desde el 2014, Estonia ha sido el primer país del mundo en ofrecer una residencia virtual o electrónica, lo que permite a las personas de otros países del mundo participar en el sistema financiero de Estonia, fundar y manejar empresas en Estonia de manera remota. Actualmente, Estonia es el país con más unicornios per cápita del mundo. Riga se encuentra en la desembocadura del río Daugava, el cual ha sido el río con mayor importancia histórica en el país y por miles de años fue la principal vía de comunicación en Letonia. Un paseo por el Daugava continúa siendo la mejor manera de ver un atardecer en Riga. 1 de cada 3 letones viven en Riga y con más de 600.000 habitantes, Riga concentra el 10% de la población de las repúblicas bálticas. Otro dato interesante de su población es que como herencia de su historia con Rusia, actualmente el 42% de la población de Riga es de origen ruso. Riga es un centro económico de primer orden en los países bálticos y genera el 50% del PIB de Letonia, además del 50% del empleo del país. También cuenta con uno de los puertos más importantes en el Báltico. Como dato curioso, con más de 800 conexiones inalámbricas gratuitas y con uno de los internet más rápidos del mundo,
Riga es considerado todo un paraíso del Wi-Fi. Riga ha sido llamada una galería debido a la bella arquitectura que enriquece sus calles. Son muchos los lugares dignos de mención y una visita en esta ciudad. Entre ellos podemos mencionar el Domo de Riga o la Catedral Luterana, el Castillo de Riga, residencia actual del presidente del país, las bellas iglesias de la ciudad, como la iglesia de San Pedro, con su imponente torre, y la iglesia ortodoxa de la Natividad, así como también la Casa de los Cabezas Negras, una joya del barroco construida en el siglo XIV. Basta mencionar el distrito Art Nouveau de la ciudad, una galería de 800 bellos edificios que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Y si de edificios modernos se trata, la Biblioteca Nacional de Letonia es una obra de arte de la arquitectura moderna. Si quieres conocer más de Riga y su belleza, puedes ver nuestro video de Riga, el cual puedes encontrar en la tarjeta que aparece arriba. Número 5. Lituania es considerado como el país del ámbar, una piedra semipreciosa de origen vegetal fosilizado. La resina de los árboles solidificada es llevada por los ríos hasta el fondo de los mares, en donde tras un largo proceso se petrifica, produciendo una piedra preciosa transparente o translúcida que oscila desde el color amarillo, rojo y naranja hasta el blanco, café y negro menos comunes. El ámbar ha sido grandemente apreciado desde tiempos antiguos, ya que debido a su naturaleza de origen marino, era considerado que poseía propiedades mágicas y de favor divino. De allí que fuera una de las piedras preciosas más codiciadas en el Oriente. En Europa existían rutas comerciales que iban desde el Báltico hasta el lejano Oriente, transportando el codiciado oro del norte, como era conocido. De allí que hasta el día de hoy sea muy apreciado en el país y sea conocido como el oro de Lituania. La costa lituana en el Báltico es conocida como la Costa del Ámbar y allí se encuentra la ciudad de Palanga, considerada la capital de verano de Lituania. Esto debido a sus hermosas playas y que además cuenta con numerosos atractivos, entre ellos el Museo del Ámbar, en donde se explica la fascinante historia milenaria del comercio internacional del ámbar. Número 6. Con alrededor de 500,000 de habitantes y una superficie de casi 160 kilómetros cuadrados, Tallinn es la capital, ciudad más poblada y principal puerto de Estonia. Su ubicación en el Golfo de Finlandia, a tan solo 80 kilómetros de Helsinki, le dio una posición estratégica como un puerto comercial en la ruta del comercio europeo con Rusia desde la Edad Media, cuando como ciudad hanseática tuvo su tiempo de apogeo. Hoy Tallinn es una ciudad que mezcla su belleza antigua con la modernidad, al ser conocida por muchos como la Silicon Valley del Báltico. Tallinn medieval. El centro histórico de Tallinn es un patrimonio de la humanidad. La ciudad antigua de Tallinn fue construida desde el siglo XIII por los caballeros teutónicos y es considerada como una de las ciudades medievales europeas más hermosas. El casco antiguo de Tallinn está lleno de lugares de interés, desde sus calles de adoquín llenas de casas y almacenes de los comerciantes hanseáticos hasta edificaciones representativas como la plaza del ayuntamiento, la Puerta Piru, acceso oriental a su ciudad amurallada, o el pasaje de Santa Catalina, el más medieval de Tallinn, además de la Catedral Ortodoxa Alexander Nevsky, un memorial de la era rusa en Estonia. Número 7. El verano en Letonia. En pleno verano, Letonia tiene al menos 20 horas de luz y las aprovecha al máximo. De hecho, la celebración del solsticio de verano es la más importante del año, esto como un legado de su pasado pagano. Hay fogatas, cantos, bailes y muchas otras tradiciones que hacen que esta celebración sea única. A pesar que más de 1/3 de su población vive en Riga, en verano, los fines de semana todo el mundo se va a su casa de campo, donde les encanta recoger setas y bayas. Esto se debe a que Letonia es famosa por su cultura de búsqueda de alimentos estacionales, como zumo de savia, setas y muchos más. Cada estación trae nuevos y deliciosos manjares, desde arándanos a hierbas, pasando por setas o arándanos rojos. Y en pleno verano, las parejas jóvenes continúan una tradición báltica. Se lanzan al bosque en búsqueda de la mítica flor de helecho. Hace mucho tiempo se decía que aquel que encontrara y llevase a su casa la flor de un helecho podría conseguir todas las riquezas del mundo. Número 8.
¿Cómo se formó Lituania? Los primeros habitantes del actual territorio lituano fueron un grupo de las antiguas tribus bálticas, del mismo grupo al que pertenecían también los letones y los prusianos originales, quienes de acuerdo a los especialistas en el tema tienen orígenes ugrofineses, es decir, procedentes de la región de los Urales, y que se presume que emigraron y llegaron a la región desde hace 3.000 a 4.000 años. El surgimiento del que se puede considerar un primer estado lituano se remonta al siglo XIII, cuando tras la amenaza de las invasiones tártaras y cristianas desde el norte y el sur, el líder lituano Mindaugas decidió convertirse al cristianismo, unificando bajo su dominio a las principales tribus lituanas y al ser coronado rey de Lituania en el año 1253, obtener un reconocimiento internacional del resto de reinos cristianos. Pero esta supuesta unidad bajo el cristianismo duró muy poco tiempo, pues los nobles lituanos no estaban dispuestos a someterse al cristianismo y asesinaron a Mindaugas 10 años después para volver a Lituania hacia el paganismo. Unos años después aparecería la figura del gran duque Gediminas, considerado un paladín del paganismo tradicional lituano y quien extendió los dominios de Lituania hasta el Mar Negro, llegando a dominar grandes partes de la actual Bielorrusia y Ucrania, incluyendo la actual Kiev. Varios de sus descendientes gobernaron, además de Lituania, países como Polonia, Hungría y Bohemia. Número 9. Los estonianos son altos. Estonia es famosa por tener la tercera población más pequeña de Europa, pero lo que les falta en número lo compensan con creces en otros aspectos. Por ejemplo, ¿sabías que los estonios son la tercera población más alta del mundo? Estonia es un país muy llano. El punto más alto del país, llamado acertadamente Montaña del Huevo, está a tan solo 18 metros sobre el nivel del mar. Mientras tanto, su población es una de las más altas de Europa. Los estonios tienen un promedio de estatura de 1.69 metros en las mujeres y 1.80 metros para los hombres. Número 15. Las mujeres en Estonia. En Estonia hay aproximadamente 84 hombres por cada 100 mujeres. Además, las estonias viven hasta 8 años más que los hombres. Estonia es famosa por ser una nación en la que el número de mujeres supera con creces al de los hombres. Tanto es así que existe una isla habitada en su gran mayoría por mujeres, llamada Kinu, o la Isla de las Mujeres. Además, las mujeres estonias también tienen fama de estar entre las más bellas del mundo. Tanto es así que Estonia es famosa por tener el mayor número de supermodelos per cápita del mundo, figurando en las pasarelas, marcas de moda y en revistas a nivel mundial. Número 10. La capital de Lituania es Vilna, y con más de 700.000 habitantes en su área metropolitana, es la ciudad con mayor población del país y la segunda más habitada en los países bálticos, solo superada por Riga. Vilna se encuentra ubicada al sureste del país a escasos 30 kilómetros de la frontera con Bielorrusia y a 180 kilómetros de Minsk, la capital bielorrusa. Esta ubicación un tanto no céntrica en el país se debe al contexto histórico y a diferentes divisiones que el país ha sufrido. Vilna se encuentra en la confluencia de dos ríos, el río Neri y el río Vilna, de donde la ciudad tomó su nombre. La ciudad fue fundada por el gran duque de Lituania, Gediminas, en el año 1323 de la era cristiana, y allí que el otro año se celebrarán los 700 años de su fundación. Vilna posee uno de los centros históricos más importantes y bellos de toda Europa, razón por la que es considerado un patrimonio de la humanidad, pero también es una ciudad moderna, en donde en los últimos años se han fundado muchas compañías de alta tecnología. La Vilna medieval. Cuando Gediminas fundó la ciudad de Vilna, lo hizo debido a un sueño que tuvo precisamente en la colina en donde decidió fundar la ciudad. Él soñó con un lobo de acero que aullaba hacia el horizonte. Gediminas creyó que realmente era un mensaje profético llamándole a fundar una ciudad que fuera habitada por personas de diferentes reinos del mundo. Y tras su fundación se dispuso a invitar comerciantes y mercaderes de todos los reinos que quisieran habitarla. Y así fue. Vilna desde tiempos antiguos se ha distinguido por ser una ciudad cosmopolita, habitada desde sus orígenes por lituanos, polacos, rutenos, germanos y judíos,
De ahí que sus joyas arquitectónicas también sean tan variadas. Desde el complejo de castillos de Vilna, un conjunto de edificios para uso militar, cultural y religioso, que incluyen la Torre de Gediminas, construida sobre la colina homónima y que es el último remanente del castillo de madera construido por Gediminas y luego reedificado de ladrillo por Vitautas en el siglo XV, hoy uno de los símbolos de Lituania. El complejo también incluye la Plaza de la Catedral, el Palacio de los Grandes Duques de Lituania y el Museo Nacional de Lituania. Otros lugares dignos de mención, entre muchos otros varios, se encuentra la Puerta de la Aurora, antigua puerta de entrada a la ciudad construida en el siglo XVI. Iglesias como la iglesia de Santa Ana, con su estilo gótico flamígero, o la iglesia de San Casimiro, de estilo barroco. Y si esto parece poco, en Vilna se puede visitar la pequeña república de Usupis, un barrio de la ciudad que se declaró independiente en 1997 y que cuenta con su propia constitución, moneda y bandera, que como dato curioso cambia cada estación del año. Número 11. Desde que el Papa Celestino III, en el año 1195 de la era cristiana, proclamó una cruzada en contra de los paganos del Báltico, los caballeros teutónicos ejercieron un gran control político y comercial en la región, dando lugar a la formación de un nuevo grupo poblacional y cultural conocido como los alemanes bálticos, quienes dominaron culturalmente la región hasta alrededor del inicio de la Primera Guerra Mundial. Los alemanes bálticos crearon grandes rutas comerciales que comunicaban Riga con otras grandes ciudades de Prusia, como Königsberg, la actual Kaliningrado, antigua capital prusiana. En estas rutas, los alemanes bálticos desarrollaron hermosas ciudades. Una de ellas es Tukums, en la región de Sengale, gobernada por la Orden Livonia desde el año 1253 después de Cristo. De allí que hoy sea un lugar en donde se pueden visitar aún castillos livonios, antiguas mansiones convertidas hoy en varios museos. Número 12. Saunas y spas en Lituania. Los saunas siempre han sido una forma de vida en los países bálticos. Los saunas eran el centro de la vida. Todas las granjas tenían uno, normalmente junto a un río o estanque. Los balnearios lituanos de Vinstonas y Druskininkai, situadas en exclusivas y pintorescas curvas del río Nemunas y rodeados de bosques, siempre han sido conocidos por su agua mineral burbujeante y su barro rico en minerales. Sus propiedades curativas rivalizan con las de los balnearios más famosos de Europa. En la actualidad, Lituania cuenta con más de 350 balnearios de bienestar y tratamiento, con modernas tecnologías de diagnóstico y una amplia gama de procedimientos, algunos basados en el uso de hierbas medicinales, aceites naturales, miel y otros suplementos naturales. Número 13. Se cree que los estonios es uno de los pueblos más antiguos de Europa y que han habitado en el Báltico por miles de años. Sin embargo, desde la Edad Media sufrieron una serie de invasiones de otras naciones a sus tierras. Desde la conquista del sur de Estonia por la orden militar de los hermanos Livonios de la Espada, de origen letón en el siglo XIII, la invasión del norte de Estonia por los daneses en el mismo siglo, la llegada y dominio de los comerciantes hanseáticos de origen alemán en el siglo XIV. A finales del siglo XIV, tras el Tratado de Marienburg, Estonia es comprada por los caballeros teutones, quienes gobernarían el país hasta 1561, cuando el país cae bajo el dominio del Imperio Sueco, dominio que terminaría en 1710, cuando caería bajo el dominio ruso, cuyo dominio terminaría en 1918 tras la llegada de los bolcheviques a Rusia, quienes en 1940 invadieron de nuevo el país, para dar inicio al período soviético en Estonia, que terminaría en 1991 con la nueva independencia de Estonia. Número 14. Si algo les gusta a los letones es cantar. Basta escuchar el dato que en Letonia existen más de 1 millón de canciones folclóricas y que los festivales de canto y danza se celebran en varias ciudades de Letonia. Pero el que se celebra en Riga tiene fama de ser uno de los más grandes del mundo, en donde participan alrededor de 80,000 niños cantores y 24,000 adultos cantores con trajes típicos, procedentes de los 3 países bálticos y de otros países del mundo. Número 15. Los deportes en Lituania. Los parques nacionales de Lituania
así como las hermosas playas de Palanga, ofrecen varias oportunidades para realizar actividades al aire libre, como el senderismo, el ciclismo, el canotaje y el windsurf, así como también en el Istmo y la Laguna de Curlandia, salpicados de playas de arena blanca, existen muchas rutas para los ciclistas y el senderismo. Pero sin lugar a dudas, el baloncesto es el deporte número 1 en Lituania y probablemente es mucho más que un simple juego para ellos. Los lituanos están dispuestos a todo para verlo religiosamente por televisión y jugarlo en las calles, los colegios, en las orillas de los lagos y en sus festivales. El baloncesto fue llevado a Lituania por entrenadores estadounidenses lituanos como Pranas Liubinas a finales de la década de 1930 y la selección nacional llegó a ganar campeonatos europeos pocos años después. Sin embargo, el baloncesto lituano sufrió un duro golpe de 1940 a 1990. Todos los jugadores lituanos tuvieron que competir por la Unión Soviética en lugar de hacerlo por su país, llegando a poseer verdaderas leyendas de este deporte, como Šarūnas Marčiulionis y Arvydas Sabonis, que llegaron a la mejor liga de baloncesto del mundo, la NBA. Sin embargo, desde la independencia del país en 1990, Lituania ha competido y destacado en este deporte, tanto en los Juegos Olímpicos de verano, así como en los mundiales. Número 16. El territorio actual de Letonia fue desde tiempos antiguos habitado por 4 pueblos protobálticos, 3 de origen báltico, los latgales, los semigalios o semgales y los curos o curonios, que hoy dan nombre a 3 regiones históricas del país. El cuarto pueblo antiguo eran los livonios, un pueblo que no era báltico, sino ugro-finés, y que dio lugar a una cuarta región histórica, Vitseme. Desde tiempos antiguos, estas tierras eran famosas por ser tierras de cuyas costas se extraía el ámbar, más valioso que el oro hasta la Edad Media, y parte de la famosa ruta vikinga a Bizancio, por lo que estas tierras fueron territorios muy codiciados por otros imperios, los cuales les pusieron bajo su dominio en diferentes períodos de la historia. Unos de los primeros, los cruzados germánicos, quienes conquistaron el territorio letón y fundaron Riga en el año 1201 de la era cristiana. El territorio de Letonia fue sucesivamente dominado por suecos, daneses, la Confederación Polaco-Lituana, rusos, entre otros. La resistencia local a este dominio extranjero fue forjando la conciencia de una identidad letona. Ya para el siglo XVII, los descendientes de los primeros pueblos empezaron a unirse bajo el nombre de Letonia, pero no fue hasta noviembre de 1918 cuando se declaró la independencia del primer estado letón. Muchos han relacionado el origen del nombre de Letonia con los primeros habitantes del territorio, los latgales, y otros con los livs o livonios. Pero lo que sí está documentado es el uso de su bandera y colores desde el siglo XIII de la era cristiana por las antiguas tribus letonas, lo que la convierte en una de las banderas más antiguas del mundo. Número 17. En Kuldiga, una localidad al oeste de Letonia, se encuentra una cascada de una altura de tan solo 2.5 metros. Sin embargo, con 249 metros de ancho, es considerada como la cascada más ancha de Europa. No muy lejos de allí, a tan solo unos minutos en auto, se encuentra la villa de Savile, famosa por poseer uno de los viñedos más septentrionales de toda Europa. Pero los letones no solo toman vino, sino que también poseen una gastronomía deliciosa. Hablando de la comida en Riga, sin lugar a dudas, los pescados y los mariscos son los principales ingredientes de la deliciosa comida de Riga. Estos acompañados de deliciosos quesos, sopas y guisos. Una de las sopas más famosas, su reconocida sopa de remolacha o betabel, que en verano se come fría, y la sopa de cebada y vegetales. Por supuesto, no podrá faltar su pan de centeno y los postres y pasteles de hojaldre de varias frutas, los cuales son sus favoritos. La comida de Estonia. La comida báltica es fresca y sana, y se basa en los sabores naturales del pescado, la carne de cerdo fresca, muchas variedades de salchichas y jamón, además de los productos lácteos de sus granjas, una colorida variedad de frutas y verduras de sus jardines y la apreciada miel de los bosques.
Pero sin duda Estonia es famosa por su delicioso pan de centeno, convertido en símbolo nacional del país. El pan de centeno es nutritivo, rico en fibra y asequible para la mayoría de la gente del país, y suele comerse acompañando sus comidas tradicionales, como la sopa, o con aderezos como el pescado salado. Número 18. Alrededor de 300 kilómetros al sur de Tallinn encontramos la región de Setomaa, el hogar del pueblo seto, un pueblo de origen fino-ugrio, llegados desde los montes Urales hace miles de años a la región del Báltico. Los setos quedaron repartidos entre Estonia y Rusia, aunque en los últimos años se han concentrado más en Estonia. Los setos tienen muchas tradiciones ancestrales. Quizás una de las más representativas de su identidad cultural es su canto polifónico, conocido como leelo, interpretado siempre con sus ropas ancestrales y patrimonio cultural de la humanidad. Número 19. La educación en Estonia. Estonia es famosa por tener uno de los mejores sistemas educativos del mundo. En los últimos años, la atención se ha centrado en los países bálticos para averiguar por qué los niños encabezan las tablas mundiales de resultados escolares. La respuesta es difícil, pero parece que se debe a la reducción de las diferencias socioeconómicas. A ambos se les ofrecen las mismas clases extraescolares y tutorías, la igualdad de financiación de la educación en todo el país, los almuerzos escolares, el transporte y los libros de texto son gratuitos para todos, y las oportunidades de aprendizaje generalizado han aumentado. Número 20. La religión en Estonia. Estonia es el país menos religioso del mundo. Solo el 16% de los encuestados dijo que la religión es un aspecto importante o esencial de su vida, en comparación con el 27% de los británicos o el 65% de los estadounidenses. Aunque Estonia cuenta con una gran variedad de lugares religiosos conservados e iglesias históricas, el más destacado de ellos es la iglesia de San Olaf en Tallinn, uno de los edificios más altos del mundo desde el momento de su construcción hasta principios del siglo XVII. De los que sigan una religión, el luteranismo y la ortodoxia oriental siguen siendo las confesiones más extendidas. Número 21. Kaunas o Kaunas, ubicado en el centro del país, es actualmente la segunda ciudad más poblada de Lituania. Kaunas fue la capital de la Primera República de Lituania entre 1920 y 1939 debido a que Vilna se encontraba anexada a Polonia. Kaunas es el puerto fluvial más importante de los países bálticos, encontrándose ubicada en la confluencia de dos de los ríos más importantes de Lituania, los ríos Neri, que le conecta con Vilna, y el río Niemen, el mayor río del país y de Europa del Este, además de contar con el agua artificial más grande del país, el embalse de Kaunas. Se cree que Kaunas existía ya en el siglo XI. Sin embargo, su ubicación cercana a los dominios de los caballeros teutónicos, es decir, en el actual Kaliningrado, hizo que la ciudad fuera fortificada con motivos defensivos. De allí que destaque su gran castillo construido en el siglo XIV, hoy ubicado en su bello casco histórico. Kaunas ha sido desde tiempos antiguos una ciudad comercial importante. Fue la única perteneciente a la Liga Hanseática en la zona, y hoy continúa siendo el mayor centro comercial del país, encontrándose además en la Vía Báltica, una importante vía de comunicación que va desde Polonia hasta Finlandia. Número 22. A 7 kilómetros al norte del centro de Kaunas se encuentra el Fuerte Noveno, un antiguo fuerte militar perteneciente a una serie de fortificaciones militares que fueron construidas durante el siglo XIX para salvaguardar el país, pero que durante la Segunda Guerra Mundial fue utilizado como campo de exterminio por el ejército nazi. El monumento y museo que hoy existe en el lugar es un memorial dedicado a las más de 50.000 vidas que fueron asesinadas en el sitio, la mayoría de ellos judíos. La comunidad judía tiene una larga historia en Lituania. Su contribución histórica al desarrollo económico, intelectual y comercial de la nación es de un valor incalculable. A principios del siglo XX, se estima que 75.000 de los 160.000 habitantes de Vilna eran judíos, convirtiéndola en un importante centro intelectual y religioso judío. De allí que fuera llamada la Jerusalén del Norte. Pero durante el período de la Segunda Guerra Mundial, el 95% de esta población fue aniquilada, la mayoría de ellos en los cercanos bosques de Paneriai. Lituania cuenta con uno de los mayores porcentajes de aniquilación de judíos durante el Holocausto.
De 250.000 judíos que vivían en el país, hoy se estima que su población es de tan solo 4.000 personas. Número 23. Volviendo al área de Kaunas, no podemos dejar de visitar el monasterio y la iglesia de Pasaislis, ubicada a orillas del embalse de Kaunas y considerada como quizá el mejor ejemplo de arquitectura barroca con inspiración italiana en el norte de Europa, construido durante el siglo XVII por los mejores artistas italianos. Muy cercano a Kaunas, también encontramos en el pueblo de Rumšiškės uno de los museos etnográficos más grandes de Europa. Este museo es todo un tesoro de la tradición lituana. Para finalizar nuestro recorrido en esta región, el camino que nos lleva desde Kaunas hasta la costa, siguiendo el recorrido del río Niemen, el cual desde la ciudad de Yubarkas ha marcado tradicionalmente la frontera del país con Kaliningrado, constituye el conocido como la Ruta de los Castillos en Lituania. Grandes aristócratas y ricos comerciantes desde el siglo XVII construyeron hermosos castillos y residencias, que hoy son sitios históricos en el país. Como una simple muestra, basta mencionar el hermoso castillo de Panemunė. Número 24. La esencia de Lituania. Mientras Suiza tiene su chocolate y relojes, Alemania tiene sus autos, Inglaterra su té. Una de las cosas por la que Lituania es conocido es por ser el único país del mundo que tiene su propio perfume oficial, llamado Aroma de Lituania. Este perfume nacional se creó en el 2010 con un aroma de flores silvestres locales, jengibre, frambuesa, sándalo y almizcle. Además del clásico aroma de Lituania, hay otros 2 perfumes en la colección llamados Barbora y El Reino. Número 25. Klaipėda. Es la tercera ciudad de Lituania y el principal centro de transporte, puerta turística de las costas de Lituania, situada en la desembocadura del río Danė, en el extremo septentrional del istmo y la laguna de Curlandia. Fue durante muchos siglos uno de los baluartes del dominio teutónico en el Báltico y más tarde se convirtió en una próspera ciudad portuaria y comercial del Ducado de Prusia y después en la ciudad más septentrional del Imperio Alemán a finales del siglo XIX. Es por ello que posee un gran casco antiguo con muelles medievales. Hoy en día, como único puerto marítimo de Lituania, Klaipėda es próspera, a pesar de los graves daños sufridos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fue utilizada por los alemanes como base de submarinos. La ciudad portuaria cuenta con una floreciente industria naval y una próspera industria manufacturera. Número 26. La relación de Lituania con Rusia tiene al menos unos cuantos años. Desde las 3 particiones de un debilitado Estado polaco a finales del siglo XVIII, cuando en la repartición del Estado polaco entre Rusia, Austria y Prusia, Rusia se quedó con gran parte del territorio lituano y el destino de Lituania quedaría ligado al Imperio ruso. Y no fue hasta las postrimerías de la Revolución Rusa que Lituania recuperó su independencia en 1918. Pero durante la Segunda Guerra Mundial volvió a ser invadida, esta vez por los soviéticos, y no recuperó su independencia hasta 1991, convirtiéndose en la primera nación báltica en lograrlo. Un proceso que tuvo lugar entre 1987 y 1990, conocido como la Revolución Cantada. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.